Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al conversatorio de este miércoles 14 de abril del 2021. Les saluda Mario García Huicochea. Me da mucho gusto que estén ya aquí con nosotros. Tenemos un conversatorio con el mejor de los afanes, el mejor de los intereses, y quisiera empezar antes con una brevísima explicación porque creo que la merecen. Estamos en tiempos electorales y los tiempos electorales nos sujetan a una serie de reglas que estamos obligados a respetar y que lo vamos a hacer, porque somos firmes, convencidos practicantes de la libertad, pero firmes, convencidos de la ley. Como tal, vamos a respetar las indicaciones que por norma tenemos por las autoridades electorales y nos sujetaremos a esa conversación. Así que si a veces me ven medio forzadón, no ven que la conversación no fluye como normalmente lo hacemos, es por eso, pero con la mejor de las intenciones y en plena libertad, debo de decirlo. Bueno, a quienes nos están viendo ya por las redes sociales, bienvenidos. Recuerden que el conversatorio lo construimos todos y que es importante que participen. A la gente de televisión, que esperamos que nos esté viendo a las 10 de la noche por las plataformas de TV Mexiquense, pues también bienvenidos. Vamos a dar comienzo y el mejor comienzo es dándole la bienvenida al invitado de esta ocasión, que es Juan Hugo de la Rosa, para muchos muy conocido, el alcalde de Nezahualcóyotl y una gente que sabe bastante del tema que le hemos propuesto hablar. Bienvenido, Juan Hugo. Pues muchísimas gracias por la invitación, Mario, y aquí estamos a tus órdenes. Pues sí, bueno, primero vamos a aflojarnos, vamos a platicar con toda confianza. Como saben, el formato que hemos practicado y que creo que es el que más nos conviene a todo, es tratar de construir una conversación entre iguales. No someter a una entrevista inquisitoria donde yo le hago preguntas y tú estás obligado a contestarlas, no. Es construir una conversación inteligente, que sea de utilidad pública, que a la gente le sirva de algo, claro. y que ojalá logremos el objetivo, Juan Hugo. Y una de las cosas con las que quisiera empezar la conversación, Juan Hugo, es estamos en un contexto por todo sabido de polarización, ¿no? La sociedad cada vez está más polarizada, ya venía polarizada desde antes, por el tema económico, por el tema de muchos aspectos. Pero hoy a esos temas se ha sumado el tema político también, ¿no? Que se ha polarizado de dos discursos, dos visiones. Claro. Y a veces dentro de las visiones que se tiene del mundo o de las cosas, uno tiende a confundirse. Tú eres un hombre que te has formado en la lucha social, eres un hombre que yo puedo decirlo, puedo constatarlo, eres un hombre de izquierdas, pero a veces ser de izquierda se ha desfigurado. Ya no, al menos a mí no me queda ya muy claro, más allá de la parte académica o doctrinaria, que esa sí la tengo muy clara, pero en la parte práctica, tú eres un hombre que encabezas un gobierno, ya vas a tu segundo periodo, en este caso, y desde mi punto de vista, desde mi opinión, es un gobierno de izquierda, es un gobierno que está cercano a la gente. Pero tú, ¿cómo pudieses explicar a la gente qué significa ser de izquierdas o qué es ser de izquierdas hoy, en la actualidad? Bueno, sí, efectivamente coincido con lo que dices. Hay una pérdida de identidad incluso, que yo creo que se ha venido dando y se ha venido diluyendo esa idea, ¿no?, de lo que es la izquierda. Y creo que realmente sí tenemos que salir de las definiciones teóricas, de esa parte que de repente tampoco a la gente le interesa. Yo creo que a la gente lo que realmente le interesa es quién tiene convicción de servir, porque yo lo que creo es que gobernar no es más que servir. Así lo debiéramos de entender. Y no servirnos de ninguna manera de la gente, no buscar beneficios personales, privilegios personales, como desgraciadamente en muchos casos se ha caído. Entonces, efectivamente, yo creo que sí hay una identidad que se ha venido perdiendo y que tenemos que rescatar. Es decir, al final de cuentas yo creo que los gobiernos de izquierda, como bien lo decías, son gobiernos que construyen cercanía con la gente, lo que es una de las principales distinciones de lo que debe de hacer un gobierno de izquierda. La izquierda siempre se ha caracterizado por su lucha en contra de la desigualdad. Exacto. Siempre se ha caracterizado por buscar la justicia para todos, sin distingos, y creo que eso sigue siendo el eje principal. ¿Cómo logramos construir mejores condiciones de vida para todos?
cómo logramos traer bienestar para toda la gente, y para eso precisamente tenemos que mantener esa lucha permanente en contra de las desigualdades que se dan en nuestro país. No podemos hablar de ninguna manera, podríamos decir que porque hoy ya tenemos un gobierno distinto, está Andrés Manuel López Obrador al frente, que ya las cosas pudieran haber cambiado en su totalidad. Pero definitivamente sí, el rumbo que ha tomado el país me parece que es un rumbo que está orientado más a buscar el bienestar de la población y dejar de lado esos privilegios que son los que han precisamente desvirtuado el ejercicio de gobierno, han desvirtuado incluso la actuación de los propios partidos políticos e incluso de la organización social, porque en muchos casos la misma organización social ha sido utilizada, ha sido pues ahí utilizada para intereses mezquinos incluso, Sí, claro. ¿no? Entonces, eso es lo que ha desvirtuado precisamente el actor de todos, el actor de los partidos políticos. Creo que coincidirás en que el sistema de partidos políticos está en una crisis sumamente grave. Terrible. Ya la gente no cree, desgraciadamente, precisamente por todo eso que se ha venido haciendo durante tantos años. Y creo que por eso hoy es más importante el que se generen conversatorios en primer lugar, sí, que podamos conversar este tipo de temas, para que a la gente le quede claro, ¿no? Yo creo que para empezar, siempre tenemos que poner por enfrente los intereses de la población antes que intereses particulares, antes que intereses personales. No digo de ninguna manera que no se deba también de poner sobre la mesa, porque además ha sido una característica de la izquierda, los derechos de las minorías, que también deben de ser respetados, y ese debe ser también una función de nuestra, el cómo logramos respetar, hacer respetar, como bien decías, la legalidad, hacer respetar los derechos humanos de todos y de todas. Ninguno debe de estar excluido. La inclusión es precisamente parte de esta lucha que hemos dado durante tantos años. Por eso yo creo que hoy una tarea que tenemos todos los mexicanos es defender este proceso de transformación que se ha iniciado en nuestro país, lograr que los avances que hasta el día de hoy tenemos, pues puedan seguir hacia adelante, seguir caminando, porque de lo contrario, yo creo que es regresar a cuestiones que ya vivimos y que no quisiéramos regresar. Entonces quedaría claro, la izquierda la pudiésemos definir como aquella corriente que coloca al ser humano en el centro de todas las cosas. Así es. A la persona en el centro de todas las cosas, a las necesidades humanas con el centro de todas las cosas. Eso creo que es una definición muy clásica, pero creo que todos la pudiésemos entender. A mí me llama la atención porque, como bien dices, quizá la gente, frente al cúmulo de preocupaciones que tiene, de preocupaciones cotidianas, difícilmente se da tiempo de reflexionar o de pensar en este tipo de temas, ¿no? Que son fundamentales. Claro. Pero, ¿qué sería para ti más urgente? Que la gente estuviera pensando quizá en una división, no sé si maniquea, entre izquierdas y derechas, o tendría que estar pensando más entre capaces e incapaces, entre honestos y deshonestos. ¿Cómo tendría que estar pensando la gente en el sentido de que lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Es decir, creo que a veces se le ha perdido el sentido a cuál es la función vital de un gobierno, ¿no? Y la simplificábamos muy bien, coincidíamos en ese sentido, que pues es llevar felicidad a la gente. Claro. ¿No? Hacer a la gente más feliz de lo que es, a través de la buena administración, de los recursos. Pero tú, que eres un alcalde, y además puedo decirlo yo, un alcalde exitoso, que has tenido buenos resultados, ¿por qué les es tan complicado a los gobiernos hacer felices a las personas? Yo creo que es complicado sobre todo cuando por un lado no se conocen esos intereses de la gente, cuando no se tiene conciencia de cómo realmente puedes
construir ese bienestar que se requiere para que la gente sea feliz. Y desde luego tiene que ver con los otros factores que tú mencionabas. La honestidad, desde luego que es un factor importantísimo, porque si no eres honesto, si no destinas los recursos, que son recursos públicos, recursos de la gente, para regresarle a la gente ese bienestar, esa felicidad que necesita, pues desde luego que nunca jamás podrás lograr ese objetivo. Yo creo que incluso el hecho de tener la capacidad, hablando del otro aspecto que tú mencionabas, de cómo identificar y cómo distribuir adecuadamente los recursos, también está totalmente ligado a ello. Podrás tener mucha disposición, pero si no sabes identificar los problemas, si no sabes cómo distribuir adecuadamente los recursos para que realmente traigan ese bienestar para la gente, pues te quedarás en la pura buena intención. En las puras buenas intenciones. Entonces, se requiere de todos esos aspectos, se requiere de la capacidad, pero también se requiere de la honestidad. El pulque, también llamado octli, se ha asociado con estratos sociales bajos. Quizá, por eso, en 2019, los vendedores de pulque fueron retirados de la feria de Metepec. Están quitando a todos los productores, pulquerías de aquí de Metepec y de amigos que vienen a visitarnos de fuera, a quitarnos nuestros puestos, nuestros estanes, que porque no se puede vender pulque en Metepec. Cuando sea presidente voy a ordenar que siembren los magueyes en la ciudad. El pulque se produce tradicionalmente en diversas regiones del territorio mexiquense. En el Cerro de los Magueyes, Metepec, existe la Revolución de Mayahuel. Uy, pues hay de más de 100 sabores. Los más aquí que la gente pide, pues son los de mango, de apio, el vitamínico que está delicioso. mi favorito. Con ese me enamoraron. El pulque, también llamado octli, se ha asociado con estratos sociales bajos. Quizá, por eso, en 2019, los vendedores de pulque fueron retirados de la feria de Metepec. Están quitando a todos los productores, pulquerías de aquí de Metepec y de amigos que vienen a visitarnos de fuera, a quitarnos nuestros puestos, nuestros estanes, que porque no se puede vender pulque en Metepec. Cuando sea presidente voy a ordenar que siembren los magueyes en la ciudad. El pulque se produce tradicionalmente en diversas regiones del territorio mexiquense. En el Cerro de los Magueyes, Metepec, existe la Revolución de Mayahuel. Uy, pues hay de más de 100 sabores. Los más aquí que la gente pide, pues son los de mango, de apio, el vitamínico que está delicioso. mi favorito. Con ese me enamoraron. Estamos de regreso y les agradezco que nos sigan acompañando y les insisto a la gente que nos sigue vía streaming y vía redes sociales que este es el momento para que haga sus preguntas, sus cuestionamientos, sus inquietudes al alcalde de Neza, que está de muy buen talante y estoy seguro que los va a responder, además con una sonrisa como está. Claro. Antes de irnos al corte, dabas tú un diagnóstico desde mi punto de vista preciso, ¿no? Que dices, hay dos cosas que realmente hacen que a veces los gobiernos no prosperen, ¿no? Puedes tener ganas, pero si no eres capaz, si no eres honesto, pues no te va a alcanzar. A mí muchas veces, Juan Hugo, tú eres una persona que tienes muchos años en esto y que además vienes, insisto, de las luchas sociales, vienes de abajo, sabes cómo articula la sociedad, qué es lo que necesita. A veces a mí no me queda claro, porque en este barullo que se hace en los medios, o al menos en la opinión publicada, no tanto en la opinión pública, y creo que se distorsionan muchos de los sentimientos sociales. Tú
estando a la cabeza del segundo gobierno más grande en el Estado de México, ¿no? El primero sería el del Catepec, porque tiene más habitantes, y después es Nesa, que sería el segundo municipio con más habitantes. Si el último censo no nos engaña, y así quedó, ¿no? Así es. ¿Qué dirías tú hoy? ¿Cómo lo puedes definir desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que quiere la gente de sus gobernantes? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿A ti qué te exige la gente? Bueno, pues la gente, por supuesto, necesita solucionar los problemas. Creo que, desgraciadamente, fíjate que por los periodos cortos de gobierno, lo que provocan es de que muchos de los recursos se orienten a lo superficial, a darle a la gente una imagen bonita, todo pintadito. Por fuera. Por fuera, ¿no? Pero desgraciadamente muy pocos gobiernos se meten realmente a resolver los problemas de fondo y a darle sustentabilidad a los municipios. Por eso los problemas se vienen acarreando, se vienen acumulando, incrementando en su dimensión, porque, por ejemplo, en mi municipio, en Nesa, durante muchos años no se fijaron en la necesidad que había de poder tener una nueva red de agua potable. Cuando el problema se vino dando, pero nadie dijo hay que meterle lana a esta parte, porque no era rentable. No era rentable. Políticamente. Y entonces, pues por supuesto, pues era más rentable poner otras cosas para jardines. Sí. Sí. Entonces, yo creo que un gobierno responsable y un gobierno comprometido con la gente tiene que ir precisamente a resolver lo que a la gente le preocupa. Y a la gente le preocupa tener agua, le preocupa su sistema de drenaje, le preocupa el estado de sus calles, le preocupa su seguridad sobre todo. Yo recuerdo, fíjate que cuando la primera vez que competí, me encontré en un evento un señor que yo me puse a hablar del tema de resolver problemas, etcétera, ¿no? Y me dice un señor, dice, el pan yo me lo gano, usted encárguese de que no me lo quite. Es decir, a mí me marcó mucho esa expresión que me hizo esta persona, porque yo decía entonces, yo tengo que hacer mi esfuerzo para que la gente tenga seguridad. Y por eso una gran parte de mi ocupación está ahí precisamente. Y hemos tenido éxito, hemos logrado mejorar. Jamás vas a poder llegar al 100%, pero sin duda hoy la población sabe que hemos venido avanzando y que las condiciones han venido mejorando muchísimo. El tema del agua potable, por ejemplo, sí es esencial para la vida de las gentes. O sea, ¿tú crees que la gente, su preocupación número uno hoy serían que servicios? Yo creo que el deterioro que existe, los rezagos que hay en los servicios. La calidad de vida. La calidad, porque eso efectivamente a eso iba, afecta su calidad de vida. Entonces, por lo tanto, la gente exige eso, porque lo que quisiera es tener una mejor calidad de vida. Pero sí somos exigentes como sociedad, Juan Hugo. De verdad yo te lo digo, a mí me asombra en muchas ocasiones cómo nos hemos acostumbrado a malvivir. De verdad, cómo la gente se acostumbra a vivir a veces en calles que no tienen pavimento, que no tienen banquetas, que no tienen alumbrado público, que no tienen policía, que no tienen agua, que no tienen servicio. Sí. Y la gente se acostumbra. Es cierto. Y cuando apenas empiezan a funcionar estas cosas, es decir, vamos a poner los pavimentos o calle, casi hacen una fiesta. Cuando es lo elemental que debe hacer un gobierno. Cierto, pero son diferentes las formas de pensar y de actuar de la población, dependiendo del municipio, dependiendo de su propia historia incluso. ¿Pero no crees que es lo mínimo exigible que deberíamos tener como sociedad? ¿Lo mínimo exigible? Es la base de las atribuciones que tiene un gobierno municipal. Claro. Entonces, lo demás que puedas hacer qué bueno que puedas hacerlo, pero
lo primero que tienes que garantizar es los servicios públicos para la población. Si no, no estás cumpliendo como gobierno municipal. Entonces, yo creo que sí hay que hacer esfuerzos todavía mayores para hacer rendir más los recursos. Ese es un gran problema que tienen los gobiernos municipales. Que tienen pocos recursos. Que los recursos son totalmente insuficientes en todos los aspectos. Digo, para seguridad pública, por ejemplo, hemos tenido reducciones importantes. Nosotros hemos tenido una reducción cercana al 30%. De los ingresos. De los ingresos. Totales. Entonces, esto desde luego que nos pone en serias dificultades para poder cumplir con todas las necesidades que tiene la población, pero creo que sí se puede, que falta, sí, los elementos que decíamos hace un rato, la honestidad la capacidad como para poder enfrentar estos grandes retos que hoy son más difíciles. Hoy la población es mayor, y te diré que en algunos municipios y en particular en Nezahualcóyotl la gente exige, y eso a mí no me... Muy politizada la gente en eso. La gente es muy politizada, y eso a mí no me molesta, al contrario. La gente en esa se organiza para todo. O sea, es decir... Saben articularse socialmente. Tan es así, y yo creo que todos los gobiernos debieran de ser así, que nuestra base principal para poder hacer un buen gobierno está precisamente en el establecimiento de la relación incluso tenemos que basarnos en la propia población para coproducir seguridad, para coproducir todo. Es decir, no es el gobierno solamente el que tiene que actuar, es la población sobre todo la que genera el progreso, la que genera el desarrollo. Acabas de dar en un punto clave. ¿La calidad de los gobiernos la determina la calidad de las sociedades? Está totalmente ligado, pero todo depende también hasta dónde le des oportunidad a la población de intervenir en los asuntos públicos, que yo creo que es fundamental. Mira, una de las cuestiones en las que más yo he puesto atención es en el tema con respecto a seguridad, en el tema de cómo hacer partícipe a la población. Y hemos creado casi 11,000 redes vecinales, es decir, organizamos a los vecinos prácticamente todas las cuadras. Es cierto que no todos participan, pero participan 20 o 30 vecinos de cada cuadra, y eso nos da la posibilidad de mantenernos perfectamente informados, de poder actuar a tiempo para frenar cualquier situación que se pueda dar que genere riesgos para la población. Nos permite incluso desarrollar capacidades en la propia población para que ellos mismos enfrenten los diferentes riesgos que nos ofrece la vida en general, es decir, los riesgos de la propia naturaleza, los riesgos de la urbanidad, desde luego los riesgos que nos ofrece la criminalidad, todos esos riesgos, simplemente en cómo poder atender o hacer un uso adecuado de la electricidad, del gas, todo eso la gente lo aprende, y llega el momento que la gente misma es la que va a darse seguridad. Algo que me llama la atención, ¿cuántos años lleva gobernando la izquierda en Neza? Bueno, desde el 97 hasta a la fecha, con una interrupción que hubo en el 2009. 20 años, ¿no? ¿Sí? Citando esos 20 años llevan. Exactamente. Esos 20 años, y quiero que con honestidad intelectual, Juan, me lo respondes con honestidad intelectual. Esos 20 años de gobiernos de izquierda, que no podéis esperarse de otro de un municipio que tiene una condición netamente popular. Neza tiene una condición social netamente popular, y se ha dado un gobierno de izquierda, ¿no? Tomaron la decisión de que la izquierda los gobernara desde hace 20 años. Pero en términos de resultados, estos 20 años, la izquierda ha sido capaz de cambiar o de destacarse frente a otras opciones
ya en el gobierno? Lo voy a poner de una manera para que sea, que la gente pueda comprender mejor. ¿Ya hicieron ustedes de Nesa la Suiza del Estado de México? ¿La Canadá del Estado de México? O sea, ¿ya cambiaron de esa manera las condiciones o no? A ese grado yo creo que no. Pero sin embargo, si tú comparas el NESA de hace 20 años Es así. con el NESA que hoy tenemos, hay una diferencia Notable. muy notable, diría yo. Y es una diferencia que toda la gente sobre todo la gente que visita NESA, me lo hace ver. Cuando dicen, yo vine aquí hace 30 años, 25 años. Pues a ti te tocó ver esa historia. Claro, me A ti te tocó ver esa vivirla, historia. me tocó ser parte de la construcción del De los municipio. pioneros. Claro. Entonces, conozco perfectamente todo eso. A lo mejor uno con el vivir diario no se da cuenta de los cambios. De la evolución. De la evolución. Pero la gente que nos visita nota de manera inmediata el cambio que se da. Es más, pues nos divide solo una calle de la Ciudad de México. Así es. Y hemos logrado generar un ambiente totalmente diferente. ¿Se nota el brinco o no? ¿Esa calle se nota el brinco o no? Se nota el brinco. ¿Pero sí. para bien o para mal? Para bien. Se nota para bien. Y yo creo que, sobre todo, lo que tenemos es un rumbo de progreso. Es decir, no podemos hablar de que, como decías, que hayamos ya... Sí, la Suiza. Digo, que fue una seamos exageración, pero lo quise decir para hacer una referencia. Sí, claro. Pero la ruta que lleva de progreso el municipio de Nezahualcóyotl es más que evidente. Y eso es lo que la gente defiende. Eso es lo que la gente quisiera que de ninguna manera se truncara. Porque... Vamos a hacer la pausa, porque quiero que me respondas al regreso. Si eso tiene que ver con que sean de izquierda o que han sido capaces. Que serían dos cosas, o si es por lo mismo. Pero vamos a hacer la segunda pausa. Les recuerdo que estamos hablando con el presidente municipal de Nesa. Es momento todavía de que puedan, si quieren algún comentario, lo hagan, porque terminando la primera hora, nos quedamos en redes sociales para que la responda el alcalde. Vamos rápido y regresamos. Gracias. Bueno, estamos de regreso, continuamos en la conversación, que esperemos que les haya interesado, que les esté interesando y que participen si tienen algún comentario, que habrá oportunidad de que en el último tramo de este conversatorio se establezca la comunicación de ida y vuelta con ustedes, con el alcalde, que está completamente dispuesto a contestarles sus inquietudes. Antes de irnos al corte, Juan Hugo, te comentaba que
No tengo yo registro, no sé, quizá me pueda equivocar, de otro lugar en el Estado de México donde haya sido tan consistente la izquierda en tener un gobierno casi durante 20 años, ¿no? Creo que no tengo yo registro, ¿eh? No sé si tú sepas de algún otro que tenga 20 años gobernando, ¿no? Porque ha estado, pero se va, y luego regresa, y luego se va, y están en estado así intermitentes. Pero tan consistentes como en esa, no sé si tú tengas otro. Podríamos hablar de Tlatlaya, por ejemplo, que en algún tiempo también, pero son condiciones diferentes. Diferentes, ¿no? Estás hablando del sur del estado, la parte más colindante con Guerrero, ¿no? Sí. Que es un municipio estrictamente rural, contra un municipio ya totalmente, casi urbano, totalmente urbano y popular, ¿no? Son Así dos es. realidades completamente distintas. Pero te decía que sí, este éxito, si así lo podemos calificar, por lo menos esta consistencia, porque tiene que ver también con una decisión de la gente. Exacto. Es decir, tiene que ver más con una decisión de la gente que con una decisión de los partidos o de las cúpulas políticas, que la gente dice, queremos que nos gobiernen en este estilo. Pero tiene que ver con que han sido gobiernos de izquierda o tiene que ver con que han sido gobiernos eficaces. O si por ambas. Yo creo que la eficacia por sí misma no es la diferencia, sino cómo abordas los temas. Es decir, este asunto de gobernar con la gente es muy diferente de gobernar como una élite. Hemos tenido gobiernos, para ponerte más o menos ahí un caso, digo, Porfirio Díaz, ¿no? Mi paisano. Fue un gobierno muy eficaz. O sea, bueno, generó un desarrollo importantísimo en el país. Económico. Económico. Por eso digo, fue un gobierno eficaz en ese sentido. Pero nunca tal vez se preocupó por una distribución adecuada de la riqueza. De la riqueza. O sea, se concentró la riqueza. Y entonces, yo creo que esa es la gran diferencia hoy con el gobierno de López Obrador. O sea, que la riqueza se está redistribuyendo. Fíjate que esos recursos que hoy llegan, por ejemplo, a través de diversos mecanismos para los adultos mayores, para los jóvenes, esos recursos antes iban a parar a otro lado. Hoy van a parar a las comunidades. Hoy generan bienestar no solo para quien lo recibe de manera directa, sino ¿a dónde se va a gastar el adulto mayor ese recurso? A la tienda de la esquina, claro, comida, al mercado, claro, a las a la farmacia, en fin. Entonces, eso yo digo que tal vez no de manera inmediata, pero sí en el mediano y largo plazo va a generar un desarrollo mucho mayor de las comunidades. Digo, tendrá sus aristas criticables, pero el desarrollo y el bienestar que eso va a generar es distinto. Y la distribución de la riqueza va avanzando. El tema del salario mínimo. El salario mínimo, bueno, yo desde que me acuerdo, desde que tuve uso de razón en la parte social, desde los 15 años, cada año salíamos a luchar para que se incrementara el salario mínimo, a gritar en las calles y exigir. Y me acuerdo mucho que se acuñó una frase que decía, salario mínimo al presidente para que sienta lo que se siente, ¿no? Sí, claro. Y, sin embargo, ¿qué se conseguía? $1, $2, $3, yo creo. Sí, claro. Lo que en este periodo se ha incrementado el salario mínimo es casi al 100%. De 70 y tantos pesos que estaba, hoy está en 141 pesos. Eso es hacer una redistribución de la riqueza. Y creo que por eso hablo de que no solo es la eficacia como tal, se requiere desde luego la capacidad, pero también, también tiene que ver con quién gobiernas. Conciencia social se llamaría, ¿no? Sí, ¿para quién gobiernas? Claro. Si gobiernas
para un solo sector de la sociedad, como desgraciadamente ha ocurrido generalmente en nuestro país, o gobiernas para las mayorías. Esa es la gran diferencia. Fíjate que tú como gobernante, insisto, de una territorialidad muy, muy importante, ya tocaste un tema que es trascendente. Y quizá la gente que nos esté viendo no lo sepa, y quien se lo sepa, pues lo recordaré. Has puesto como centro, ¿no?, la distribución de la riqueza, que creo que es parte fundamental de la prosperidad y de la prosperidad que puede llevarnos a la felicidad. En el Estado de México, de los 7 millones de asalariados, más o menos que se calcula que hay, por lo menos 5 millones de esos 7, 5 millones de esos 7, ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Sí. O sea, para abajo. O sea, estamos hablando que ganarían menos de 300 pesos diarios. Tal vez quienes ganamos, porque me tengo que contar Sí. desde luego así, quienes ganamos mucho más que el salario mínimo, pensamos incluso que no hay gente que Porque es gana de conciencia social. y vive del salario mínimo. Así es. Y son millones de familias las que viven de esa manera. Y no habría que ser un economista, ya no digo brillante, un economista elemental para entender que la forma más eficaz para distribuir la riqueza es a través de los salarios. Claro. ¿No? Es decir, hay que pagar bien, y justamente tú decías, bueno, pues estábamos tan rezagados que entonces los gobiernos de izquierda encontraron como mecanismo, por supuesto transitorio, ¿no?, para distribuir la riqueza, es subvencionar, entregar subsidios, que sí, que la crítica es que no es inversión productiva, no es gasto productivo, no es gasto productivo, pero están repartiendo, porque a mí me parece francamente espantoso, puedo decir que es el calificativo, que la segunda economía más grande del país, ¿no?, que es la segunda economía, que es la de nosotros, desde el Estado de México, Sí. somos la segunda economía nacional, tengamos tal cantidad de gente en pobreza, primero en pobreza, que estamos hablando que más o menos la mitad de la población está en pobreza, Sí. padece alguna condición de pobreza, y después tenemos en pobreza extrema más de 1 millón de personas, es decir, gente que no tiene ni para comer, y estamos hablando del segundo estado que genera más riqueza. Entonces hay un problema de distribución, ¿no? El problema central es un problema de distribución, no de generación de riqueza, porque se está generando. El problema está en la distribución. Y es ahí donde entra precisamente lo que yo decía de manera original. Nuestra lucha principal es por acabar con la desigualdad. O sea, si lográramos avanzar en ese sentido, que yo creo que se está avanzando, yo creo que el rumbo es un rumbo correcto para lograr esto no es una cuestión de varitas mágicas, no, es todo un proceso que se tiene que seguir para lograr modificar radicalmente todo esto. Pero lo han logrado en esa, bueno, que la pregunta ahora sería para ¿lo han logrado en esa? yo- ¿Han logrado bajar estas diferencias? Yo creo que sí. Yo creo que tan es así, te diré, que en NESA solo tenemos 8 zonas de atención prioritaria que le llaman, así lo determinan. Con la población es menor al 8% incluso de la población que está considerada dentro de esas zonas de atención Que prioritaria. son la gente más pobre, digamos. La gente más pobre. Pero en general el desarrollo ha sido bastante bueno. Porque con todo pero, respeto, pero a veces- basado, quiero remarcarlo Sí, porque sí, dímelo. basado en el esfuerzo personal, no en un esfuerzo de gobierno necesariamente. El gobierno lo que tiene que hacer es facilitador. El gobierno no puede sustituir el esfuerzo de la propia población. Y la gente de NESA siempre ha sido gente que ha sabido esforzarse, que es gente trabajadora. Y si hoy NESA está en las condiciones en que está, de ese desarrollo del que hablo, es gracias a ese esfuerzo de las familias y de las personas. Sí, no, a mí me queda claro que si hay población combativa y población luchona, es la población de NESA. Vamos a hacer la tercera pausa. Vamos a ir rapidísimo. Les recuerdo, aprovechen la oportunidad de que el alcalde está aquí y que si le quieren decir algo, díganselo. Si no lo podemos transmitir al aire, se lo va a llevar, se lo damos para que ustedes puedan hacer contacto con él. Vamos rápido y volvemos.
Estamos de regreso, espero que esta conversación sea constructiva, que tiene como afanes abrir otras visiones y tratar de comprender las cosas desde otro ángulo, que quizá no es muy común. Y quizá esta entrevista te esté pareciendo, esta conversación más que entrevista te esté pareciendo un poco común, porque entiendo que cuando están con un alcalde le preguntan normalmente de otras cosas. Pero Claro. yo quise explorar este ángulo, que creo que me parece muy interesante y que me dice mucho de, primero, la visión de un hombre de poder, de un hombre que está en el gobierno, que eso es muy importante, y cómo ven a la población y cómo articula la población. Eso creo que me parece muy interesante y que suele no preguntarse con frecuencia, ¿no? Claro. Suele irse a otras cosas. Bueno, comentábamos antes de irnos a la pausa, de que si por algo se pudiese distinguir la población de Neza, es este enorme deseo de superación. Es una población trabajadora, verdaderamente luchona, gente que parte de cero y que da la batalla y se supera. Creo que ese es un distintivo. ¿No te parece injusto, siendo un pionero de Neza, sabemos bien que tú naciste en Oaxaca, pero que eres de Neza, ¿no? Así es. Pero que eres de Neza. ¿No te parece injusto que persistan en mantener este estereotipo de la gente de Neza, ¿no? Que a veces dicen Neza igual a conflicto, Neza igual a pandillas, Neza igual a desorden. Persiste en muchas cabezas este estereotipo. ¿Por qué? Porque... ¿Es clasista? También es muy clasista. Sí, claro. Sí, tiene que ver algo con eso, porque incluso hasta la fecha, como bien lo dices, todavía hay gente que ve mal o tiene una idea negativa de Neza, ¿sí? Y de su gente. Sin embargo, pues tú veas casi en cualquier restaurante que vayas, de los mejores restaurantes que te imagines, y vas a encontrar ahí gente de Neza trabajando. No, es gente muy trabajadora, Gente, eso me consta, sí, muy trabajadora. Y yo creo que precisamente una de las cuestiones que hemos estado abatiendo es precisamente esa idea, a través, ¿cómo? Pues de mejorar nuestra calidad de vida, Claro. a través de mejorar incluso en la parte de la imagen de nuestro municipio. Hoy es una imagen totalmente distinta. Te quiero platicar, por ejemplo, una de las cuestiones de las que yo me siento más orgulloso es cuando en el 2000 tuve la oportunidad de ser director de administración. El presidente me dice, hazte cargo de los camellones, ve qué podemos hacer en los camellones. Yo me metí, nuestros camellones eran depósitos de cascajo, de perros muertos, había muy poquitos árboles, entonces me metí de lleno. Y hoy, hace unos días precisamente le platicaba a una persona, porque estaba yo muy cerca de la avenida Pantitlán, le decía, mira, esos árboles que ves ahí, yo participé en plantarlos, no dirigiendo, sino metiendo las manos para que se plantaran. Y hoy son árboles muy desarrollados, todos los que están desde la avenida Carmelo Pérez hasta el fondo del municipio, hacia Los Reyes, y eso son las cosas que a mí me generan orgullo, y digo, ¿cómo ha ido cambiando nuestra ciudad? Fíjate que, por ejemplo, un detalle donde se ve el cambio es, cuando nosotros llegamos, nuestras casitas eran de lámina de cartón. ¿De lámina de cartón? Sí. Y hoy la gente se siente orgullosa. No, pero platícanos de tu experiencia, la que me decías, la tuya. Ah, claro. A ver, No, ¿cómo era claro. tu casa cuando empezaron? Cuando Pues, yo te conté, ¿cómo era tu era casa? igual que todas las demás, o sea, de tabiques sobrepuestos, porque ni siquiera eran una construcción bien O sea, no hecha. había con mezclas, sino No, se apilaban los tabiques. Tabique sobrepuesto y con techo de lámina de cartón. Así era tu casa. Así era mi casa. Y eran un cuarto donde vivíamos todos, toda la familia. Hoy lo que es la casa de mi mamá, aunque ya falleció mi mamá, pero sigue siendo La casa de tu mamá. la casa de mi mamá. Claro. Es una casita de 3 niveles donde viven 3 de mis hermanos, con una
fachada ya totalmente distinta, pues cuidada, digamos, en su diseño, etcétera. Pero es una historia que es la historia de casi la De la gente inmensa de Nesa, mayoría. claro. Todos están en esa misma situación. Digo, no todos, porque algunos desde luego todavía están en... Y muchos siguen llegando. Sigue llegando gente a Nesa. Sigue llegando gente a Nesa. El mismo hecho de que nosotros seamos inmigrantes atrae más inmigrantes. Claro. Porque llegan de nuestros pueblos, llegan a visitarnos, se quedan ahí 1 año, 2 años, Claro. en lo que encuentran alguna... O luego ya echan raíces ahí. También, exacto. Pero creo que ahí se puede ver perfectamente el desarrollo de lo que ha sido Nezahualcóyotl. Pero ¿por qué injustamente la gente, que yo sí entiendo, es mi opinión y creo que a la gente lo que quizá menos les importa es mi opinión, que sí tiene que ver muchísimo con el clasismo que hay en esta sociedad? ¿Por qué se le sigue estereotipando a la gente de Nesa como la delincuencia, como la pobreza? Y la verdad es que si acudieran a los números, pues se van a dar cuenta que no es así, ¿no? Que hay muchísimos lugares que están sí muy por abajo de la calidad de vida de Nesa. Claro. Yo creo que por la imagen que se construyó durante muchos años. Durante muchos años en los periódicos, en los noticieros, lo único que les interesaba era publicar nota roja. El conflicto, sí. Y entonces, pues lo único que se sabía era cuando había algún problema, algún asalto, algún asesinato, o incluso porque la gente de Nesa siempre ha sido aguerrida. La gente de Nesa siempre ha sido Sí, es luchona. bravo. Y Gente entonces, luchona. sí, cuando nosotros logramos conseguir agua, drenaje, lecherías, pues no fue más que bajo ese mismo método de luchar, de movilizarse, de ir a las dependencias a exigirlo, tomar las calles para poder lograr todo eso. Y a lo mejor a algunos no les guste, pero eso ha sido nuestra forma de alcanzar la construcción del municipio que hoy tenemos. Claro, además hay que decir, Juan Hugo, perdón que te interrumpa, que Nesa fue el territorio que abrazó a mucha gente de toda la República, pero Claro. gente que llegaba con muchísimas carencias. O sea, aquí llegaba la gente con más carencias, iba y se sentaba en Nesa. Sí. Entonces, el territorio fue muy, muy, muy amable, abrazó a toda esa gente, les dio la oportunidad. Y un indicativo, no solo mexicano, sino un indicativo universal, es saber cuánto cuesta un metro de tierra, lo que llaman la plusvalía. ¿Cuánto Sí. vale un metro en una zona urbana de Nesa? No sé, dime una, digamos, Pues una zona urbana. la colonia Benito Juárez. ¿Cuánto vale un metro de Ahorita tierra? pues, el metro anda en alrededor de 8,000 hasta 10,000 pesos el metro. 10, para que la gente se dé una idea, Sí. 10,000 pesos un metro de tierra en Nesa, ¿eh? Sí, cuando llegamos un terreno valía 250 pesos, ¿no? ¿Un terreno de cuántos? De- 1000 metros, ¿no? No, de 153 metros, que es ¿El promedio? el promedio. 153 metros, 250 pesos. 250 pesos, ¿no? Y hoy un metro, 8,000 pesos. ¿Cuál es la zona más cara de Nesa? Pues sigue siendo la zona de Bosques de Aragón, Ujú. porque es una zona, digo, donde ha habido un desarrollo habitacional mucho de buen nivel, Que es, digamos, clase media alta. media alta, exactamente. Incluso la concentración poblacional que tiene Bosques de Aragón es mucho menor que lo que tiene todo el resto del municipio. ¿Y ahí cuánto vale un metro de tierra? Pues andará costando de 12 hasta 15,000 pesos un metro. Para que se den una idea. Sí. Para que se den una idea. Bueno, nos quedan 3 minutos para despedir televisión, la transmisión por televisión, Juan Hugo. Entonces vamos a tener que hacer 2 despedidas, como normalmente lo hacemos, ¿no? Despedimos ahorita para televisión, tienes 3 minutos. La verdad que yo te agradezco mucho la conversación hasta ahorita. La gente dijo que no se vaya, vamos a continuar en redes sociales. Pero agradezco mucho la conversación. ¿Con qué te gustaría cerrar esta parte del conversatorio? Bueno, en primer lugar yo creo que agradecerte la invitación. Yo creo que es importante que la gente tenga claro que hoy, como bien decías, sí estamos en un proceso de mucha confrontación, pero que lo más importante es de que la gente decida bien, que vea qué es lo que más conviene, ¿no? para Claro. nuestro país.
y creo que en particular la gente de Nesa, que es gente muy politizada, pues sabe bien. Pero muy politizada, ¿eh? Sabe bien qué Es quiere. muy politizada. ¿Sí crees que tengan claro qué es lo que quieren? Yo creo que sí. Y además que se entienda, creo yo, ¿no, Juan Hugo? Creo que estás tocando cosas que parecerían que las dices con simpleza, pero no, las dices porque las controlas perfectamente bien y que hay que entender que las sociedades somos corresponsables de la calidad de nuestros gobiernos. Así es. Que se entienda, que no se trate, porque a veces parecería, es que me salió, que no funciona, pues sí, tú lo elegiste. O sea, pues, ¿de qué te quejas? Pues piensa cómo eliges, piensa qué es lo que quieras, piensa cómo lo haces. Pues nosotros no nos vamos a ir, vamos a continuar, vamos a estar media hora más todavía en el ecosistema de streaming y redes sociales. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Tuvimos ciertas restricciones porque, como bien lo dije al principio, estamos en veda por la cuestión electoral y hay que ser muy piquis con la autoridad electoral, pero hay que respetarlo. Claro. Esas son las reglas y se respetan. Bueno, todavía no tenemos la agenda clara para el siguiente conversatorio. Ya les informaremos a través de los medios. Vamos a terminar aquí. Nosotros de las redes sociales, no se vayan, continuamos. Estamos de regreso, entramos en el último tramo. La siguiente media hora la vamos a llevar sin cortes. Estamos ya transmitiendo únicamente por la vía del streaming a nuestra web y a nuestras redes sociales, que debo de decirlo es donde se genera muchísimo tráfico y donde la gente interactúa, ¿no? Donde establecemos una comunicación de ida y regreso, que es lo que mucha gente demanda. Entonces, espero que allá en la redacción de AD me empiecen a hacer llegar los comentarios que ya haya para que les empecemos a dar salida. Juan Hugo, la primera hora estuvo muy interesante la conversación, teníamos ciertas restricciones, las seguiremos teniendo, pero no de la misma manera. Podemos actuar con un poco más de libertad, sin excedernos en rebasar la veda electoral, porque yo no me metería en un problema, el que se metería en un problema serías tú, que después te van a querer meter ahí alguna responsabilidad. Y además electoral. coincido contigo, yo creo que hay que respetar la ley. Claro, claro. Ser totalmente, ajustarnos a lo que la ley establece. Bueno, la conversación la hemos llevado, creo yo, de una manera muy inteligente, muy interesante, sostenida, no se nos ha caído la conversación. Y hay cosas que la gente se pregunta o que quizá mucha gente no sabe. ¿Cuál es el presupuesto de NESA? Bueno, en este año tenemos un presupuesto total de 3.600
3.600 millones de pesos. 3.600 millones. 3.600 millones de pesos, que ha sufrido una caída importantísima desde el 2018 a la fecha. En el 2018 ejercimos un presupuesto de 4.800 millones de pesos. O sea, has perdido casi 2.000 millones. 1.000 y fracción. No, pues ves que son 1.200 o 1.300 millones de pesos se han perdido de esa fecha para acá. Esto desde luego que sí es muy complicado porque sí afecta la capacidad para enfrentar los problemas. Te pone a prueba también, por supuesto, para poder lograr que cubras de las cosas de manera más priorizada, es decir, a ver, pues ya no alcanza para todo, entonces vamos a tener que definir. Tiene que mejorarse la administración. Te forza. Y eso para mí ha sido en cierta forma positivo. Digo, no hemos podido hacer todo lo que hubiésemos querido, desde luego. No podríamos decir que se puede hacer las cosas sin recursos. Pero también, efectivamente, el hecho de que te reduzca el recurso, tienes que poner en juego mayor capacidad y tienes que también buscar cómo hacer más con menos. Pero es brutal, o sea, en 3 años has perdido 1.200 millones de pesos. Así es, efectivamente. Y sin embargo, por ejemplo, a pesar de eso, se han mantenido obras importantes. El tema de la sustitución de la red de agua potable, que es la obra, creo, más importante. ¿Nos habías platicado la vez anterior? Que sí, es donde has apostado, ¿no? Es decir, vamos a meterle a lo que era distribución de agua potable. Sí, porque, bueno, o sea, he vivido tantos años ahí, sería incongruente que no conociera yo las necesidades de fondo de mi municipio. Y sobre todo, pues porque no puede uno pensar solamente en lo que vas a hacer en este momento para resolver los problemas de este momento, porque lo más importante es que realmente pienses en la sustentabilidad, en los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, porque ellos son los que van a enfrentar los problemas si tú hoy no tienes la capacidad de poderlo hacer. Bueno, y de estos 3.000, ¿qué me dijiste? 3.600. 3.600 millones, ¿cuánto te gastas en nómina? Tenemos un gasto de un poco, alrededor de 1.200 millones de pesos. ¿El 30% más o menos? Cerca del 30%. Es el pues gasto. comparado con otros municipios, estás por abajo. Sí, sí, efectivamente, hay municipios que tienen un gasto del 40, 50% tal vez en nómina. Digo, tampoco se puede bajar más porque también castigas la prestación de los servicios. Si simplemente en seguridad pública, que es donde tenemos la mayor cantidad de gasto, en ese sentido tenemos 2.300 elementos. 2.300 elementos. Y además, si bien es cierto que no tienen sueldos elevados, o sea, insuficientes todavía, totalmente. ¿Cuánto le pagas a un policía más o menos? Promedio. El promedio anda en 13,000 pesos. 13,000 pesos. Sí. Digamos, ¿es el promedio o el más bajo? El más bajo, más bien, perdón. Ajá. Sí, porque lo que me propuse fue arriba de 10,000 pesos netos. O sea, no por debajo. De 10,000 pesos netos. Netos. Entonces, por eso anda por ahí por así. 13,000 más o menos. Sí. Porque ya netos ya les quedan 10. Exactamente. Entonces, porque yo digo que los policías pues son de los que más se exponen. La verdad, la Policía Municipal para mí ha sido un apoyo importantísimo, no solo en sus actividades que regularmente son las que tienen asignadas, que es el tema de brindar seguridad en temas de delincuencia,
No, hoy la policía municipal brinda seguridad en muchos más aspectos de lo que, Claro. de lo que eso implica, ¿no? Entonces, tienen una alta responsabilidad y Pues imagínate nada más nuestra tranquilidad. sí, exactamente. Entonces, por lo tanto, también tenemos que corresponder a eso. Y O sea, tu primer carga presupuestal sería para salarios de policías, salarios- seguridad pública. Seguridad Después- pública. Bueno, en cuanto a salarios, servicios públicos, Ujú. que tiene más de 1000 trabajadores, Que sean limpia. limpia, parques y jardines, imagen urbana, alumbrado público, panteón municipal, en fin, son actividades esenciales para el bienestar de la gente, las que se desarrollan desde la Dirección de Servicios Públicos. Entonces, por eso también hay una cantidad importantísima de trabajadores dedicados a esas actividades. Sería la segunda carga de nómina, sería en servicios. Y ya después todos los demás áreas, ¿no? La alta burocracia, ¿qué tal les pagas a tus colaboradores? Muy castigado, A ver, dinos. muy aquí. castigado. Nadie nos porque está viendo, dinos cuánto. Ni nadie nos oye. Nadie nos va a escuchar. A ver. Bien. ¿Cuánto gana un director contigo? Un director anda ganando un poco menos de 40,000 pesos. Netos. ¿O brutos? Brutos prácticamente. O sea, 30 y Sí. tantos les deben de quedar. Sí. ¿Qué es el rango máximo o secretario? No, es el rango máximo, director. Director. ¿Y tú cuánto Sí. ganas? ¿Sí nos puedes decir cuánto ganas tú? Sí, claro. Yo en bruto gano 90,000 pesos. Pero en realidad, con todo, o sea, ahí Los descuentos. los descuentos, pues viene quedando en 70,000 pesos más o menos. 70,000 pesos es lo que Sí. ganan. Pues eres de los que ganan bajo. Pues sí, Pero tú Sí. tienes la potestad de ponerte el salario que quieras, ¿no? O sea, el alcalde puede decir, yo cobro lo que quiera, ¿no? Sí, sí, ¿Quién sí. les va a decir algo? sí, claro. ¿Y tú tomaste la decisión de decir nomás 70 o qué? Y todos los síndicos los síndicos y regidores están en una situación también similar. ¿Cuánto ganan un síndico? Un síndico gana 80,000 pesos, O sea, casi lo que gana el alcalde. un regidor gana 60 y tantos mil pesos. ¿Y cuántos síndicos tiene? Porque tu municipio es grande, debes de los que debe tener Son, más. bueno, Hasta antes de la reforma. hasta antes de la reforma son 3 síndicos, 19 Regidores. regidores. ¿Y ahora se van a quedar con cuántos? Son 7 y 5, son 5 regidores, no, 7, ¿no? no, son 7 de mayoría, Y 5 de representación, o sea, Ajá. 12. 12 ¿Y síndicos? regidores y 2 síndicos. ¿Uno y uno? ¿O, Sí. no, o van a entrar los dos de mayoría? No, ¿Uno y uno? uno y uno. Pues sí, hicimos un recorte, ¿no? Pues mejor hubieran promovido que no lo cobraran. Y se hubieran quedado hasta con 40. O sea, pues no hay problema. Pues, o sea, ¿cuál es el problema, no? Yo ahí algún día... Sí, realmente yo creo que pues no resuelve necesariamente la problemática. Tal vez ayude, o sea, digo, siendo pero pero- yo creo que hay que ser serios en la discusión no resuelve el y decir no problema. resuelve ningún problema. La verdad es Sí. que no resuelve ningún problema. No, el reducir 8 salarios, Sí. 10 salarios, no resuelve Además, nada. el grueso del gasto, por supuesto, no está ahí. Claro, no está ahí, ¿no? Y además creo que sí es necesaria la distribución del poder, pero ¿y se pueden haber hecho cargos honoríficos? Claro. Es decir, ¿no? O poner un tope, bueno, todos los que vengan aquí quieren 10,000 pesos. Porque además yo creo que los cabildos, el problema es hacer que cumplan su función. Porque incluso hubo un cambio importante que yo he estado tratando de que también se pueda rectificar. Se eliminaron las comisiones en los cabildos. En el municipio de Zahualcóyotl, el ayuntamiento sí funcionaba a través de sus comisiones. Sí llevamos, porque lo seguimos tratando de llevar, todo un proceso legislativo para poder determinar, para poder tomar las decisiones. Entonces, digo, no modificando esas cosas se va a poder resolver. Creo que los cabildos sí tienen una función que deben cumplir adecuadamente. El tema
tanto presupuestal, el tema de la reglamentación, Claro, sí es una necesidad para el propio claro. municipio, es decir, los cabildos tienen que generar las condiciones para la convivencia Claro. de los ciudadanos. ¿Tú crees que es necesario que haya una reforma más estructural para los gobiernos municipales? Yo creo que sí. ¿No? En todos los sentidos yo creo Sí. que hace falta. Me refiero al tema de la distribución de los recursos. Sí. Desde luego, esa es una parte muy importante. Desgraciadamente, sigue siendo la misma fórmula de distribución de recursos, el 80-20, 80 para el gobierno federal, 20 para las entidades, y de ese 20 les de toca. ese 20 le toca el 20% a los municipios. El tema de las facultades, yo creo que es importante que se haga una revisión de fondo de todas las facultades, porque además deben de corresponder los recursos Claro, con las facultades que tienes. claro. De nada te sirve que te den facultades Si no hay dinero, si no hay recursos para que las puedas claro, ejercer. Entonces, creo que sí se tiene que revisar. ¿Cuáles son tus recursos propios? Bueno, entendiendo de que los municipios tienen muy pocas fuentes propias de ingresos, Ese es uno de los grandes problemas. que tendría que precisamente. venir ahí una reforma, justamente, ¿no? Efectivamente, porque Una gran reforma fiscal sería primero. actualmente sí, hace falta una gran reforma fiscal. Yo creo que incluso se debieran de regresar algunas facultades recaudatorias a los gobiernos municipales. Se habla y con razón, digo porque realmente los gobiernos municipales no han sido lo suficientemente eficaces en el tema de la recaudación. Pero yo digo, no porque unos gobiernos no sean eficaces, vas a quitarles las facultades. Pues que los obliguen mejor, ¿no? Claro, debe de establecerse mecanismos Claro. para Hasta que coercitivos, es decir, pues que es una obligación, la tienes que cumplir. Sí, efectivamente, porque desgraciadamente, por ser el gobierno más cercano a la población, es donde más se resiente en la parte política. ¿Qué cobras? ¿Nada más cobran ustedes predial? Digamos que es su fuente principal. Predial y derechos. Y derechos. Nada más. Bueno, aunque hay un tema que también, qué bueno El- que llegamos ahí, el tema del agua, ¿no? Sí, Que el siempre tema, pareciera que son como las minas, el agua al final de cuentas es un derecho. pero que son las minas de los municipios, porque Sí. es un recurso no controlado, porque solamente son como intermediarios, ¿no? Los organismos de agua potable, a final de cuentas, son solo intermediarios, porque no son dueños del agua. Claro, Ustedes la compran en bloque y la revenden. efectivamente. Y no rinden cuentas, ¿o sí? Porque es un gran Claro tema. que sí se rinde cuentas porque incluso... ¿Son las cajas chicas de los municipios o no? Tú eres muy honesto. Fíjate Juanjo. que en algunos casos yo creo que sí se han convertido en eso. Las cajas chicas, ¿no? Que es donde meten mano ahí. Pero también está regulado. Sin embargo, pues obviamente hay quien se atreve a hacer ese tipo de cosas. Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita está en la posibilidad de que se haga una reforma, que lo han planteado ya, para eliminar los organismos operadores de agua, eliminar los DIFs, eliminar los institutos de la mujer, el instituto del deporte, los institutos en general que existen y los organismos autónomos. Lo que pasa es de que más bien el problema es de que no han funcionado como deberían de funcionar. Yo no creo que en el caso de los organismos de agua, por lo menos no en los municipios grandes, sea adecuado desaparecerlos. ¿No sería mejor que los incorporaran a la administración? Es decir, que los incorporaras a la parte que ya tienen muy claramente recaudatoria ustedes. Esa es la propuesta, de hecho, que existe. Esa es la propuesta. De que sean, o sea, en lugar de que sean un organismo descentralizado, que sean una dirección del propio gobierno municipal. Sin embargo, por ejemplo, el caso específico del agua, el objetivo que tenía es garantizar, por un lado, el abastecimiento y cubrir adecuadamente la parte técnica, que no es lo mismo que todo lo demás que realizas. ¿Pero se logró? No. No se logró. No se ha logrado. Y yo creo que se aprovechó la parte administrativa
como para que los organismos de agua potable se convirtieran en una especie de fusible, Sí. donde se podía hacer lo que quería y el alcalde no tenía responsabilidad, ¿no? Dice, no, pues fue el de agua, pues yo no fui, pues a mí que me esculquen, yo no me lo llevé, se lo llevó aquel. Sí, Creo puede. que en eso se derivó. Se puede prestar a eso, sin En duda. eso se derivó en la práctica. Entonces, yo digo, habría que discutirlo y ver cuál es la mejor solución para ese tema. Pero yo creo que sí, un organismo bien llevado, hay experiencias importantes. Ve tú, por ejemplo, el caso de León, Ajá. por ponerte ahorita de rápido un ejemplo. El organismo de León, Guanajuato, es un organismo con números negros. Difícilmente encuentras organismos de agua potable con números negros. También administrados. Bien administrados, desde luego. ¿Y tú cómo andas? A ver, platícanos tú cómo andas. ¿Cuánto le entra al organismo de agua al año? Le debe entrar una Es que- fortuna. No, fíjate que desgraciadamente todos los organismos funcionan con números rojos porque no recaudan, porque no logran cobrar. Nosotros andamos en más o menos un 48% de nuestro universo, O sea, menos de la mitad. 58% de la gente no paga. 52% No paga. de la gente no paga. Yo creo que lo que se tiene que hacer es precisamente establecer mecanismos diferentes para esa recaudación, tanto para el impuesto predial Ujú. como también para el poder cobrar los derechos de agua. A mí me parece, digo, no debería de parecerme así gracioso, pero a mí ya me parece gracioso de que cada año parecen Pedro y el Lobo, ¿no? Sí. O sea, pague sus impuestos, entonces va gente, paga su predial. Y luego los que no pagaron al siguiente año, si pagaste condono lo que me quedaste a deber. O sea, pues uno dice, pues ya mejor voy a esperar 3, 4 años, no pago, ya luego pago, me lo van a condonar. Yo en los 5 años y fracción que llevo al frente del gobierno municipal, no he aplicado ese mecanismo, precisamente porque yo creo que debe uno ser leal Claro. y congruente. A quien sí paga. Claro, tienes que ser leal con ellos. O sea, hay gente que el día 1 de enero, o el primer día hábil de enero, para ser más exactos, están formados a las 5 de la mañana para pagar su impuesto predial o su agua. Pero hay gente que por más que hagas, No pagan. no paga. Pero no pagan porque no quieren o porque no tienen realmente. Hay de los dos. Porque hay mucha gente que verdaderamente no Hay- tiene. Bueno, Hay pues gente que no decirlo. lo tiene y yo creo que se debe diferenciar esa parte. Y en todo caso, sí se debe de apoyar al que no tiene y coercionar en todo caso al que no quiere. Al que no quiere. Fíjate que algún compañero tuyo alcalde me comentaba, y me lo comentaba, pues no sé si con honestidad o con cierto cinismo, pero me decía, fíjate que los organismos de agua son unas minas, por eso te decía que le decían las minas, son unas minas, porque la verdad es que sí mucha gente no paga, me decía, ¿no? Mucha gente no paga, pero los que pagan, la verdad es que nosotros tampoco pagamos, me decía. Me decía, No. entonces no pagamos, porque el agua, ahí fue donde yo empecé a comprender, el agua nosotros la compramos por bloque, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pagar el agua, los pozos no son que nosotros estemos ahí, nosotros es un recurso que tenemos que a la comisión de agua y tenemos Sí. que pagársela, pero resulta que todo ese ingreso, pues muchas veces no los gastamos, porque no lo pagamos, y de ahí yo no sé cuántas deben ser las deudas de los municipios que nos por agua. Efectivamente, hay muchos municipios que aún a pesar de todos los convenios que se han firmado y todo esto, aún siguen siendo deudores. En nuestro caso, nosotros vamos al corriente, tanto con agua como con CAEM. ¿Por qué? Porque firmamos convenios para no poder retrasarlos. ¿Cuánto les pagas más o menos al año? Pues nosotros pagamos alrededor de 14, son 320, solo en Fortamun nosotros destinamos 330 millones de pesos al año para pagar Agua. agua. Más otra cantidad que andará rondando los 200 millones de pesos que se tienen que destinar desde
lo que recauda el gobierno, el organismo y lo que aporta el gobierno municipal. Son los 500 millones. Sí. Unos 500 millones de pesos. Hijo, pues es muchísimo. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos ya. Sí, ya me le volvieron a marcar para que hace caso ya adivino. Vamos a tomar unos pequeños minutos para el tema político. Y que obviamente el tema político no necesariamente tiene que ser electoral, para que las autoridades sepan diferenciar, que son cosas distintas. Pero bueno, tú vas a llegar necesariamente a un ciclo, Juan Hugo, que ya por ley ya no te puedes volver a reelegir, te reelegiste, ¿no? Eres quizá creo que tú seas el alcalde que se reeligió en el municipio más grande. No lo he checado, pero por lo menos... Pues no creo que haya otro. Sí Bueno, pues, si eliminamos a los grandes, o sea, Ecatepec no lo hizo. Claro. No lo hizo y ningún... Pues ya, quitando Ecatepec ya nomás sigues tú. Ah, sí, bueno, del Estado de México sí. Sí, no, del Estado de México me refiero. Sí, no, al no Estado hay de México otro más. eres el más grande. Vas a terminar un ciclo, ¿no? Francamente un ciclo, pero eres un político que está en su etapa, creo yo, de mayor productividad, ¿no? Creo que estás llegando a un momento donde ya tienes mucha experiencia, él sabes, y que yo deduzco que no te vas a retirar, que tienes toda una trayectoria puesta para seguir en el servicio público, ¿no? O en la política activa. ¿Qué has pensado hacer? Bueno, de entrada, como bien dices, pues no necesariamente necesita uno estar en un cargo público para trabajar, sobre todo en la parte social. Entonces, eso sin duda lo tendré que hacer. No me entendería yo mismo en otra, o sea, sin tener una actividad de carácter social. Entonces, eso tendrá que, o será así. Y en la parte de alcanzar un cargo de elección, pues está sujeto todavía en este momento a... Pero sí te darían ganas, ¿no te gustaría ser diputado? Claro que sí. Yo creo esa que experiencia que tienes de gobierno, que creo que es muy importante, y después traducirla en leyes. Se va conjuntando, porque fíjate que yo antes de ser presidente municipal, pues ya fui diputado federal, ya fui diputado local, y creo que mucha de esa experiencia me ha servido también para lograr hacer un buen ejercicio de gobierno en el gobierno municipal. Y creo que al revés también funciona. Es decir, la experiencia que hoy se tiene ya desde el gobierno municipal también ayudaría mucho para poder hacer propuestas legislativas que pudieran ayudar a mejorar. Ya hablábamos ahorita está en un proceso de discusión en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional a fondo, porque además por lo que se ha dicho, se lo proponen hacer muy a fondo toda esta reforma. Sin embargo, creo, no sé hasta dónde a esta legislatura le dé para concluir este proceso. No les va a alcanzar, ya lo dijeron, no les alcanza. Entonces, creo que hay mucho por hacer. En el Estado de México, yo observaba desde cuando estuve ya en la Cámara de Diputados local, un rezago enorme que existe en varios aspectos legislativos en nuestro Estado. Y que al final de cuentas se convierta también en un lastre para el desarrollo, un lastre para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Pues va a ser bien interesante la siguiente legislatura, porque como bien lo dices, es la legislatura que va a sacar adelante la reforma constitucional, que es prácticamente establecer nuevas bases de convivencia. Claro. Es muy, muy importante en un Estado que ya creció, que ya tiene otra dinámica, que es otro a cuando se creó esta Constitución, pero además también es la legislatura que le va a tocar el relevo en la gubernatura. Así es. Entonces creo que va a ser muy importante. Me muy marca nuestro Flor, que nos quedan 2 minutos para despedirnos, los cuales te quiero entregar completamente a ti, reiterándote una vez más mi agradecimiento. Ya no pudimos sacar los comentarios porque se me desapareció aquí la gente, que son parte de los desagudos que todavía tenemos, pero 2 minutos, Juan Hugo, para que los uses en lo que tú creas, y antes, por supuesto, darte las gracias. No, al contrario, gracias a ti, porque yo creo que sí nos permite esto comunicarnos con la gente. Viene un proceso, ya decía yo, muy, muy importante, muy interesante, claro, en el Estado y en el país.
Así es. Creo que de lo que suceda en este próximo proceso electoral del día 6 de junio dependerá del rumbo que tome nuestro país. Y creo que todos somos responsables de lo que ese día suceda. En lo particular, en nuestro municipio, en Nezahualcóyotl, desde luego que yo creo que la gente lo que espera es la continuidad, que lo que hasta hoy se ha avanzado siga, que no se frenen ni las grandes obras que hemos podido iniciar, porque no solo es en el tema de agua potable, en el tema de drenaje también hemos hecho obra y hemos gestionado obra muy importante que en este momento está en proceso. Y desde luego el tema de seguridad, que para la gente es muy importante. Yo creo que la gente sí está preocupada o está también con esa intención de que haya continuidad. Y eso va a depender, como bien decías, de la decisión de la propia población. Claro, sí, pensemos bien lo que vamos a hacer, pensemos 2 veces lo que vamos a hacer, escuchemos en el caso específico de la gente de Neza, lo que le está diciendo su alcalde, ¿no? Piensen, si les ha gustado lo que hemos hecho, pues salgan y apoyen con el proyecto. Si no les ha gustado, pues no lo hagan, ¿no? Eso queda perfectamente claro, pero sí, los protagonistas principales de todo proceso electoral, lo digo yo desde hace mucho tiempo, no tienen que ser tanto los candidatos, sino los electores. Sí. Que el protagonismo se quede entre los electores. Yo te agradezco muchísimo, Juan Hugo. Al contrario, Mario. De verdad espero que pasando esta vida te vuelva a invitar. Con todo gusto. Y que vuelvas a asistir y que platiquemos con mucha mayor amplitud y con mucha mayor libertad. A quienes nos vieron les agradezco muchísimo, a la gente de televisión muchas gracias, espero que cada vez vayamos consolidando más este espacio y les pido por favor que nos sugieran a quién quieren que traigamos al conversatorio, a quién quieren escuchar. Muy buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, hasta luego, Mario.